los bendiga, hermanos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes y les invito a que nos postremos delante del Señor y una vez más supliquemos su misericordia y que Él se mueva y descienda a este lugar como lo ha hecho por amor y una vez más toque nuestras vidas y use el director, al hermano que trae la palabra, pero que nos dé un corazón hambriento a nosotros, porque conforme a nuestra necesidad, así somos saciados. Padre, te damos muchas gracias por atraernos, Señor. Señor, eres tú quien pone el querer, Señor, en nosotros. Es por tu gracia, Señor, por tu misericordia, que respondemos, Señor, al llamado que tú haces. Señor, y esta noche, una vez más, con necesidad, Señor, venimos. Mas anhelamos, Señor, que tú vengas y queremos darte a ti primero, Señor. Queremos saciar tu hambre, Señor. Tú te deleitas, Señor, en las alabanzas de tu pueblo. Danos, Señor, un corazón dispuesto, un corazón preparado, Señor, para tu visitación en esta noche, Señor. Un corazón necesitado, Señor, de ti. Queremos anhelarte, Señor, como tú nos anhelas a nosotros. Y te damos gracias, Padre. Muchas gracias por este lugar, por este tiempo, Señor, que nos das para poder presentarnos delante de ti, Señor. Te lo rogamos, Padre, muévete por amor a tu santo nombre, Señor. Muévete en cada vida, Señor. Prepara cada corazón, Señor. Por favor, Señor, te lo suplicamos. Amén, hermanos. Amén. Puestos de pie en esta noche, por favor. Cuando entré a la iglesia y la vi casi que vacía, me recordé de un versículo que dice que aunque hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está aquí. Entonces creo que aquí habemos más de 2 o 3 y que en esta noche podamos presentarnos delante del Señor con un corazón necesitado y que Él llene nuestra necesidad. Amén. Oh Sion, Sion, que trae buenas nuevas, levántate al monte más alto. Oh Jerusalén, que trae buenas nuevas, levanta tu voz con gozo. Sin temor levántala, sin temor levántala, y di a las ciudades de Judá, y aquí tu Dios, y aquí tu Dios, y aquí tu Dios. Oh Sion, Sion, que trae buenas nuevas, levántate al monte más alto. Oh Jerusalén, que trae buenas nuevas, levanta tu voz con gozo. Sin temor levántala, sin temor levántala, y di a las ciudades de Judá, y aquí tu Dios.
Hermanos, al iniciar la oración, el hermano dijo que era por la misericordia del Señor que estábamos aquí. Amén. Y quiero que entonemos este canto. Para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Pero que lo entendamos. No solo lo cantemos, entendámoslo. Que para siempre es la misericordia del Señor. Amén. Para siempre, oh y en tu ser
y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor, cuando sea santificado entre vosotros delante de los ojos. Y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y los traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, y todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Señor, muchas gracias. Es por amor a tu nombre que seguimos en pie, Señor. Es por amor a tu nombre que estamos vivos, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Concédenos de tu nombre y tu gracia y tu presencia en nuestras vidas, Señor. Es por amor a tu nombre que haremos algo, Señor. Muchas gracias te damos. Tú perdonas, tú sanas, tú restauras, tú limpias. Muchas gracias, Padre, muchas gracias por el perdón. Gracias por escribir tu ley en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque todo lo que haremos y hacemos es por tu gracia y por tu misericordia. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, te agradecemos por esa misericordia que tú muestras a tu pueblo, Señor. Plan perfecto de tu bondad, de tu amor y cuidados hacia nosotros, se levantó como todos los días, pero jamás pensó que pasado del mediodía iba a tener una nueva experiencia en su caminar con su Dios. Bastaron pocos segundos para que su vista se desviara, para que su corazón apeteciera los deleites pasajeros de este mundo. Y su vida cambió en efecto a partir de aquel momento. Oh, Señor, ¿qué hubiera pasado con David si no fueras tú el Dios misericordioso que eres? ¿Qué hubiera pasado en la vida del rey si su Dios no mostraría misericordia con ese hombre que había sido conformado al corazón de Dios? Oh, afortunados somos, Señor, de contar contigo. Cada día nos libras. Sí, a veces no sabemos de qué cosas, pero cada día que termina, Señor, es un milagro en nuestras vidas. No miramos e ignoramos de que nos libraste y nos guardaste. Y algún día nuestra vida va a ser pasada delante de nuestros ojos y miraremos la manera que tú nos guardabas, Señor, y miraremos la manera que tú tenías cuidado de nuestras vidas.
Oh, gracias, Señor, por tus misericordias. Qué Dios tan misericordioso y bueno. Ah, Señor, muchas gracias por amarnos como tú nos amas. Gracias por amar al polvo como tú lo amas, Señor. Para siempre, oh Dios, es tu misericordia, no temeré, porque tú estás y en tus sendas mis pies tú afirmarás. En la angustia clamaré. Líbranos, libértanos, Señor. Tú me librarás y te honraré. En la angustia clamaré. Y te honraré. Señor, necesitamos ser libertados. Necesitamos palpar tu misericordia. Hemos ensuciado tu nombre. Señor, necesitamos que limpies nuestra descendencia. Necesitamos que sean purificados, Señor, nuestra descendencia, Señor, y ver tus misericordias, ver tu amor, Señor, palpable, para siempre proclamar que no serviremos a este mundo y a sus placeres, sino agradaremos tu camino, Señor, y tu presencia. Te lo pedimos. No hay otro como tú, Señor. Tú puedes hacer cualquier obra para cumplir tu propósito eterno, Señor. Gracias por tu amor y tu fidelidad. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén, Señor. Y amén. Amén, hermanos. Sentémonos en esta noche.
El Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 35 dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Oremos que el Señor bendiga su palabra. Señor, te pedimos que tú no solo hables a nuestro corazón, sino que puedas hacer una obra interna para ser libertados, Señor, y conocerte a ti, quien eres, quien verdaderamente libertas nuestros corazones. Gracias te damos, Señor. Amén. ¿Somos hijos esclavos o somos hijos libres? ¿Qué somos? ¿Hijos esclavos o hijos libres? Cristo Jesús les dijo ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, estas palabras las dijo Cristo en el contexto que aquel que permanece en él, en el reino de Dios, está en Cristo, es libre. Y hoy el Señor nos hablaba que habíamos manchado su nombre y que Él puede limpiarnos. Pero dice el versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pensamos que el Señor nos libra de problemas. No, el Señor Jesucristo está hablando de cosas más profundas, hermanos. En la angustia, ay, tengo un problema, clamo a Dios, libértame. No, ¿de qué libertad está hablando el Señor acá? ¿Cuál es la palabra que utiliza aquí para libertad? Bueno, ese es otro tema, pero no es esa libertad. Y le respondieron: linaje, la descendencia. ¿Qué quieres libertar? ¿A tu descendencia? ¿O quieres que tus hijos vayan al infierno? Bueno, entonces, o eres hijo esclavo o eres hijo libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos. Así dicen los de la iglesia. Y jamás hemos sido esclavos de nadie, ni del pecado. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Es increíble, hermanos, cómo estos hombres que habían creído en Jesús le refutaron a Jesús diciéndole: ¿nos estás ofreciendo a nosotros libertad? Si nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos hijos de esclavos de nadie. Lo cual era una gran mentira, hermanos, porque los judíos fueron esclavos de todos los imperios, ¿verdad? Fueron esclavos de los egipcios, fueron esclavos de los asirios, fueron esclavos de los caldeos, o le llaman también los babilonios, fueron esclavos de los persas, fueron esclavos de los griegos, fueron esclavos de los romanos, pero no hemos sido esclavos de nadie. No, ellos pasaron por todas las manos, de todos los imperios. Pero somos libres. Pero Cristo está hablando aquí algo mucho más. Y penetra aún con ellos y le dice: y conoceréis, en el 32, la verdad, y la verdad os hará libres. El 34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es, o esclavo es del pecado. 35, y el esclavo no queda, a ver todos digámoslo, hermanos, el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. ¿Qué palabra es hijo ahí? Ya lo hemos estudiado muchas veces. Pero creo que Jesús sabía algo del Antiguo Testamento y del Nuevo, que lo estaba escribiendo. Él se estaba refiriendo a él mismo. Él es el hijo. Siempre él es el hijo. Los esclavos somos nosotros. Y él permanece en la casa, ¿para qué? Para siempre. Hoy cantamos: para siempre, oh Dios, es tu misericordia. No sabía ese canto que se iba a cantar. Pero para siempre es la misericordia, y él para siempre permanece en la casa. ¿Para qué permanece el hijo en la casa? ¿Porque él no quiere mancharse? No, él permanece en la casa para siempre porque él quiere ayudarnos a nosotros. Si él también saliera, ay de nosotros. Él se queda en la casa porque te ama, porque te espera,
Por eso Él puede libertarnos, porque es el Hijo. Él permanece en la casa para libertar a los hijos verdaderos que serán de la casa. Dice el versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis, no falsamente, verdaderamente libres. Por eso el versículo 35 dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. ¿Somos hijos esclavos o somos hijos libres? El Señor está revelando una gran verdad en este pasaje y está por toda la Escritura, y quizás solo veamos una introducción, porque en la Biblia se revela esta verdad de los hijos de la casa que permanecen en la casa para siempre, porque los esclavos no, al contrario, los esclavos se van. Vengan conmigo primeramente a Génesis capítulo 21, Génesis 21 versículo 9, y dice 21:9: y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, la cual había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac, de la descendencia. Por tanto dijo Abraham: echa a tu sierva, la palabra es esclava, y a su hijo, el esclavo, porque el hijo de esta sierva, el hijo de la esclava, no heredará con mi hijo Isaac, con mi Isaac, mi hijo, el libre. Este dicho pareció grave en gran manera, y Abraham dijo: no puede ser así, a causa de su hijo. Entonces Dios le dijo a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu esclava, de tu sierva, que todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Así que Sara le dice: echa fuera al hijo de la esclava. Hay una gran enseñanza, hermanos, y Dios dijo a través de Sara, ahí en el versículo 10: echa a este muchacho, al esclavo de la casa, porque este no va a heredar. En otras palabras, le dijo: oye a Sara. Muchas veces decimos: hay que oír a Sara, pero ¿en qué? Siempre. No, en esto. Oye a Sara. ¿En qué debemos de oírla? Hermanos, Sara siempre va a hablar para cuidar una descendencia piadosa. Oye a Sara, porque la descendencia será dada no a Ismael, sino a tu hijo Isaac, al libre, no al esclavo. Esposos, escuchemos a las esposas cuando sea de nuestra descendencia. Oye a Sara, porque el que no es hijo, tarde o temprano, hermano, se va de la casa. Y algunos que son hijos también se van, según la Escritura. Pero el hijo, es otra palabra ahí, hijo, permanece en la casa para siempre. Sigamos estudiando, hermanos. Vayan conmigo al capítulo 24 de Génesis. Y aquí está el incidente cuando Abraham llama al esclavo, al siervo Eliezer, el mayordomo suyo, al Damaseno. Es decir, era el sirio, ¿verdad? Porque es de la capital de Damasco. Le dicen Damaseno, pero él era de Siria. Y le hace jurar que le iría a buscar una esposa a Isaac, a la tierra de sus antepasados. Dice ahí el 24, Génesis 24, versículo 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado de años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Verso 7. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia. ¿A quién, hermanos? Daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y traerás de allá mujer para mi hijo. Mi hijo. Aquí hay dos verdades claves con relación a este mensaje. Abraham entiende que para preservar el propósito hay que preservar el linaje. Para preservar el propósito hay que preservar ¿qué, hermanos? Porque solo los que son de linaje son llamados a realizar el propósito. Ninguno que no es de linaje puede realizar un propósito de Dios, porque donde quiera que hay linaje es porque hubo elección, y donde hubo elección es porque hubo gracia, y donde hubo gracia es para ser parte del linaje, porque si es parte del linaje es porque hubo propósito. Sencillo. Porque Dios derrama gracia donde hubo elección, y por eso, para preservar el linaje, porque del linaje provienen y pertenecen los hijos. ¿De dónde vienen los hijos? Del linaje. Los esclavos, hermanos, no son parte del linaje. Ayudan en la casa, sirven en la casa, son parte de la casa, pero no son parte del linaje. No es suficiente predicar.
No es suficiente ayudar en la casa. Los esclavos sirven, hacen de todo, corren de acá para allá. Pero eso no nos hace parte del linaje. Y Abraham quiso preservar el linaje en Canaán, lo cual representa la tierra que Dios iba a limpiar, destruyendo a los cananeos y a establecer un linaje santo en esa tierra deseada, en esa tierra elegida por Dios, porque Él quería habitar con su pueblo. Y desde ahí en Canaán Él empieza a salvar las naciones. ¿A través de quién? A través de su linaje, en tu descendencia. Así que Abraham entendió por revelación de Dios que él tenía que cuidar el linaje. Y para preservar el linaje, él tenía que elegir ¿qué? Una esposa designada para su hijo, para que no se dañara el linaje y el propósito de Dios. Esto no tiene que ver con raza, hermanos. De que si era semita, que si era judío, que si era sirio, que si era moabita, que si era monita. Porque Ruth no era judía, sin embargo fue una de las mujeres más dignas del linaje de Abraham. No tiene que ver con la raza en la carne, tiene que ver con atender el llamamiento, tiene que ver con el linaje, tiene que ver con ser parte de la casa, para ver si somos hijos toda la vida esclavos o somos hijos libres. Ruth, por ejemplo, no era de linaje, era moabita. Pero ella tuvo una fe por la revelación de Dios, y la fe de Ruth es una fe tan grande que casi nadie habla de la fe de Ruth en el linaje. Ella va y le dice a Noemí: no me pidas que te deje ni que me aparte de ti, porque no te dejaré, y donde tú vayas yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y dice Noemí, le dice: no tengo linaje. En resumen, eso fue lo que le dijo. No tengo nada que ofrecerte en Israel. Soy una mujer maldita, amargura. ¿Por qué? Porque una mujer era maldita cuando no tenía esposo, no tenía hijos, no tenía descendencia. Me quedé sin esposo, me quedé sin hijos, me quedé sin linaje. Solamente tengo amargura. Pero Ruth, por la fe, vio más allá y dijo: a mí no me importa que solo tengas eso. Aunque tú no tengas hijos y tú no puedas darme un hijo, porque yo me uní aquí por amor a tu hijo, aunque murió, yo me uní con tu linaje, yo me uní con tu Dios. Y no te dejaré. Y debido a esa fe, el Señor permitió que Ruth fuera encontrada y fuera redimida por un pariente más cercano. Y alcanzó a Booz, y Booz la halló y siguió el linaje. El Señor es fiel al oír la voz, el clamor de Ruth. Y dice, esta mujer Ruth, al igual que Jacob, porque Jacob desde el vientre también amaba el linaje. Él desde el vientre estaba peleando, porque los que conocen dónde está la bendición del linaje, lo aman, lo aprecian, lo estiman, no lo cambian. Aman su heredad. Por eso dice Génesis 24, versículo 2, ahí donde estamos, todavía con el Damaseno, el sirio. Y dijo Abraham a su criado suyo, el más viejo, no agarró al joven, tenía muchos esclavos, agarró al más viejo de su casa, que era el que gobernaba todo lo que tenía. Pon ahora tu mano, dijo, pon ahora tu mano en mi muslo. Hermanos, aquí vemos a Abraham cuidando el linaje, haciéndole jurar, y le dijo, pon tu mano en el muslo. El original no dice muslo, dice en los genitales. Abraham le puso la mano ahí, diciéndole, cuida mi descendencia, cuida mi linaje. Era una costumbre, los judíos hacían eso en aquellos días, refiriéndose al linaje, a la descendencia, porque ahí estaba en los muslos. Porque el pacto de Dios con Abraham está basado en la descendencia. Por eso le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham, tu linaje, tu descendencia, todas las familias serán bendecidas. Sigamos, verso 3 de Génesis 24. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac, de donde yo salí. O sea, Abraham estaba haciendo, cuídate de no agarrar de las de acá, de las cananeas.
Dice el versículo 5. Y el criado le respondió: quizás la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra donde saliste? Es decir, el siervo le estaba diciendo a Abraham: y si la mujer no quiere venir, ¿qué hago? Me llevo mejor a Isaac para allá. A Isaac no me lo sacas de la casa, porque el hijo permanece en la casa para siempre. Si no quiere venir, busca otra. Ve a buscarla. Tú trae y va a venir la esposa que es. Pero el hijo no sale de la casa, porque el hijo, hermanos, permanece en la casa para siempre. Ah, no, el hijo no sale. El hijo queda en la casa para siempre. ¿Me llevo a Isaac? No, se lleva a Isaac, se acabó todo. En otras palabras, hermanos, el hijo no sale. Versículo 8. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre, le dice Abraham, de mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. O sea, no te lo lleves. Por eso le dice: si la mujer no quiere venir, como quieras, estás libre de mi juramento. Pero de ninguna manera el muchacho va a salir de la casa. Él no irá de donde yo salí. Y ahí yo quiero que tú traigas a ese hijo, pero que mi hijo no vaya donde yo salí, porque yo ya salí de ahí. Porque el hijo no sale de la casa. La mujer vendrá a él, pero el hijo no saldrá de la casa. Vamos al último versículo ahí de Génesis 24, el 67. Esto lo dijo después de la muerte de su esposa. El último versículo, Génesis 24, 67, dice: y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Así que había muerto su madre. Y dice el Génesis 25, versículo 1, el siguiente: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura. Y ahí dice que tuvo hijos. Y dice el versículo 5 de Génesis 25: y Abraham dio todo cuanto tenía. ¿A quién, hermanos? Pero a los hijos de las concubinas dio a Abraham dones, cositas, y los envió cerca, lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. A Isaac le dio todo, pero a todos los hijos de las concubinas le dio dones, regalos, le dio ovejas, le dio bueyes, le dio bienes, pero los echó y los sacó de la casa, porque los esclavos salen de la casa, el hijo permanece en la casa y cerca. Pero aunque eran hijos, porque eran hijos de Setura, ahí no es el lugar santísimo. Eran hijos de Setura, eran esclavos, porque no eran hijos de la libre, de la elegida. Por eso los echó fuera. Pero Isaac no, porque el hijo permanece en la casa para siempre. Por eso el apóstol Pablo dice de los verdaderos hijos libres: y sabemos que a los que aman a Dios. ¿Quiénes aman a Dios? ¿Amas tú a Dios? Con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Amas tú a Dios? ¿O vienes a pasear al culto? ¿O vienes a dormir? ¿O vienes a que se acabe? ¿A qué vienes? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, linaje, son llamados. Romanos 8:28. Todos los bienes, las bienaventuranzas, las bendiciones de la casa son para los hijos de la casa. A ellos les favorecen todas las cosas y por eso son llamados de acuerdo al propósito. Pero el hijo esclavo no heredará con mi hijo, dice. Son hijos de concubina, son hijos de las esclavas, fuera de la casa, pero los libres permanecen en la casa para siempre. ¿Recuerdan otro incidente que sucedió con Esaú, cuando se casó con una mujer cananea? Y esto no le gustó a su madre Rebeca y se puso muy triste y dice: ¿para qué quiero yo la vida? Mira lo que ha hecho mi primogénito Esaú. Se casó con una cananea. Génesis 26:35, da la idea. Era una maldición. Y después Jacob engaña a su hermano. Y luego en Génesis 28, verso 6 le dice: tu padre ya bendijo a Jacob y lo mandó a la tierra de Padan Aram. Entonces Esaú se enojó aún más. Y dice ahí en el Génesis 28, en los versículos 8 y 9, que entonces Esaú tomó mujer de las cananeas, de Mesopotamia, dice, y buscó una mujer de las de Ismael,
Pero no agradó a Esaú a sus padres. Hermanos, Esaú no preservó el linaje. Esaú menospreció su descendencia. Se mezcló y dio a luz esclavos, pero no hijos libres. Aunque era parte, tenía la oportunidad. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Eres hijo esclavo o quieres ser un hijo libre? Sigamos, vamos a Éxodo capítulo 21, verso 1. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, entonces a mi mujer y a sus hijos no saldré libre. Entonces su amo los llevará ante los jueces y les hará estar junto a la puerta o el poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Bueno, ese es otro tema, pero un siervo o un esclavo, según la ley del año sabático, servía 6 años y al 7º se iba de la casa, a menos que hiciera un juramento con esta, por un pacto de amor, de fidelidad. Entonces se quedaba en la casa, pero si no, a los 6 años el esclavo salía de la casa, porque los esclavos por ley salen de la casa, están bajo la ley, salen de la casa, salvo que sea por un amor genuino. Pero un hijo no, los hijos verdaderos, los libres, hermanos, permanecen en la casa para siempre. Muy bien, seguimos, vengan conmigo a 2 de Samuel 14. Un poco del contexto aquí, Absalón. Y el Señor nos habló de David. Y Absalón había matado a su hermano Amnón porque había violado a su hermana Tamar. Y él salió y este Absalón salió de la tierra que había sido desterrado por su padre. Y Absalón salió de la casa, se fue de la tierra. Y dice 2 de Samuel 13, 34. Y Absalón huyó, se fue de la casa. El hijo esclavo se va, aunque esté en la casa. Versículo 37, mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba a su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo ya 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón porque ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Dice el siguiente capítulo, en 2 de Samuel 14, verso 23. Se levantó luego Joab y fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, váyase a su casa. ¿Y qué fue lo que le dijo el rey David al mensajero? Y que Absalón no vea mi rostro, porque si se fue, se fue. Miren el amor de Dios, la fidelidad de Dios, para siempre, ¿verdad? Señor, danos tu fidelidad. Si somos así esclavos, que no quieras ver nuestro rostro. ¿Sí, hermanos? ¿O él no es fiel? Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Fíjense, y dice, pero el versículo 28, otra vez, miren. Estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir, miren, todavía necio. Y envió aún por segunda vez y no quiso venir. No, si me dicen la tercera, sí. Si no, no. Pues no. Ya saben ustedes la historia, el muchacho, el hijo malcriado quemó la propiedad. Y dice el versículo 31 de 2 Samuel 14. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Dice la parte del 32 final, veo ahora yo el rostro del rey y si hay pecado en mí, mátenme, dijo. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, al cual vino el rey y se inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey le besó a Absalón. Pero siguió esclavo. Aquí hay un incidente, hermanos, de un hijo que aunque era de la casa, era esclavo. Y no obró como hijo, sino como villano. Y el castigo del rey, de su padre David, fue que no vería su rostro. Aparte de ser separado de la casa, la escritura revela que Absalón, aunque estuvo ahí 2 años y esperó más tiempo, David dijo, él no es digno de entrar en mi casa, porque es esclavo. Por eso dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los Absalones no le recibieron. Somos parte de ese pueblo que él viene a visitarnos y a veces no le recibimos.
No soy yo, hermanos, es el Señor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los del linaje, los que le creen a Dios, los que le creen a la palabra, los que aman la heredad, los que se comportan de acuerdo a la casa. Y Jesús dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque el Hijo permanece en la casa. Los hijos permanecen, los esclavos se van y no permanecen. Ayúdanos, Señor. Por eso Jesús hizo una invitación a los que habían creído a la palabra y les dijo que les daba la autoridad, la potestad de ser hechos hijos si habían creído. Los esclavos salían de la casa, los hijos permanecían en la casa, pero cuando algún hijo, ojo, si un hijo hacía algo impropio que no estaba de acuerdo a la casa, tenía que salir de la casa, porque no puede estar un hijo que no quiere someterse al Padre en lo espiritual, en la casa del Señor, sin vivir como Dios vive. Y hay muchos que están en la iglesia viviendo como quieren y son esclavos porque no viven como Dios. Aunque tú estás aquí, puedes estar esclavo. No es garantía estar en una iglesia. Es peor tal vez no estarla, pero no es garantía estar. Y el hijo, pero esclavo, que no quiere vivir de acuerdo a la casa, aunque sea de la casa, y no se comporta como hijo, cuando no vive de acuerdo a las leyes y las normas de la casa, tarde o temprano, después de un tiempo, ese hijo, esclavo, se va de la casa. Aunque esté aquí sentado, en su corazón, ¿qué me importa? Me voy. Y pasan toda la vida esclavos en la casa del Padre, creyéndose hijos, pero esclavos. Porque no hay tal cosa, hermanos, como pertenecer a una casa y no representar la casa. ¿Cómo se sentirían ustedes que tuvieran a sus hijos y lejos de ellos obedecerles? Cada vez es un desastre, hermanos. Y no solo en la casa, si así se comportan en la casa, ¿cómo se comportarán en la calle? Porque a veces en la casa se portan bien, ¿verdad? Pero solo los deja uno un rato para regreso. Pero imagínense, Jacob, eso se ve en toda la escritura, ¿verdad? Jacob era de la casa, ¿sí o no? Vivía en la casa, ¿sí o no? Sí. Pero engañó a su hermano, engañó a su papá. Y aunque Dios cumple el propósito de darle una esposa y un linaje, dice, sin embargo, que le dijo, te vas de la casa porque engañaste. Y dejó, ¿y sabes qué? Jacob, yo prefiero mejor que se quede tu hermano Esaú, porque él es mejor que tú, porque para que él se quede en la casa. Wow. Pero tú, Jacob, te me vas de la casa. Prefiero tener a Esaú todavía aquí, porque él es más digno que tú. Y Esaú ahí se quedó. Hasta ese momento. Pero cuando Dios tomó a Jacob, hermanos, ¿cuántos quieren que Dios nos tome? Para ya no ser esclavos. Cuando Dios lo tomó, lo capacitó, lo pulió, lo transformó, le enseñó a vivir de acuerdo a lo que se enseña en la casa, de acuerdo al espíritu de la casa, de acuerdo al manto de la casa, de acuerdo al carácter de la casa, de acuerdo a la unción de la casa, de acuerdo a las demandas de la casa, de acuerdo, hermanos, a la santidad de la casa. Hasta entonces, cuando él aprendió, Dios dijo, regresen a ese hijo esclavo. Y regresó a Jacob. Y ahora Esaú, tú no cambias. Aparentaba ser un hijo, fuera. Él no es de la casa, pero Jacob ahora ya es llamado Israel. Podría ser un auténtico hijo legítimo de la casa, porque ahora tiene el carácter del padre, hermano. No es suficiente ser de linaje, hay que tener el espíritu y el carácter de la casa. Amén. Un amén. Pero yo sé que ustedes dijeron amén en su corazón. En griego, hermanos, hay 5 palabras para hijos. Y ahí está en la pantalla. Yo sé que aquí nosotros solo hemos oído mucho de tecnón y huíos, ¿verdad? Pero hay más, hermanos, ¿verdad? Pero por ejemplo, la primera es nepios. Ahí está la palabra en griego para que usted la busque. No es que usted aprenda griego, ni yo tampoco, sino solo para que usted sepa que no es un invento, ¿verdad? Y dice, desead como niños. O también dice, la leche. Esa palabra, nefio. Es ese hijo que es un bebé, tiene leche.
Otra palabra es paidón, es un niño, un paidón. ¿Usted es nefios? No, yo creo que ya soy paidón. A veces me pongo puro paidón. ¿Usted a su niño le daría pescado, hermano? No, no come cualquier cosa. Se nos muere, se nos ahoga. Y ahí tenemos otra palabra que es que tecno, hijo inmaduro, un jovencito, un adolescente. Y de ahí un adolescente de 50 años. Que hay adolescentes de 50. Un adolescente de 20 años, 25. De ahí tenemos guíos, o guyos, un hijo maduro. Y de ahí tenemos al hijo más alto, más que el guío. Dice el apóstol Pablo, y en toda la escritura dice, teleios, y el Señor también, un hijo perfecto, porque los guíos tienen fallas en la escritura, pero Dios los ve teleios. Por eso dice, sed teleios como mi Padre es teleios, Mateo 5:48. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo, del huíos de Dios, a un varón teleios. Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos, si alguno no ofende en palabra, es varón teleios. O sea, no es solamente un vaso ya así, sino rebalsa, perfecto, teleios. Pero no voy a ver esas, solo las dos conocidas, otro día. Pero la palabra tecnon, ya lo saben ustedes, lo hemos visto por años, es un niño inmaduro que actúa como un bebé, aunque es carnal. Y la palabra tecno viene de la palabra tecnon, viene de la palabra tecno, que significa engendrar, dar a luz. En la Biblia se usa tanto en el sentido natural como el espiritual, en el engendramiento, y dice, y fulano tecnon, amengano. Tecnon es un nacido de nuevo, pero inmaduro, que anda en la carne, con los deseos de la carne, con los caprichos de este mundo. Por eso el proverbista decía, pero la necedad está ligada en el corazón del tecnon, ¿verdad? Ahí hay mucha necedad en esos hermanitos. Ahora Huíos es un hijo maduro, lo cual está en contraste porque no tiene que ver con el nacimiento ni el engendramiento, sino Huíos se enfoca en la dignidad y en el carácter del hijo, y la meta es teleios, un hijo perfecto, es decir, un Huíos teleios. Por ejemplo, cuando la escritura menciona a Cristo Jesús como hijo, nunca lo menciona como un tecnon, siempre utiliza Huíos, y eso me dice mucho a mí. Nosotros somos hijos de Dios porque fuimos engendrados por Dios en el Espíritu, y los que son engendrados son tecnon, acaban de nacer, esclavos del pecado, tecnon. Señor, libértanos y haznos libres. Romanos capítulo 8 habla de cómo andar y vivir en el Espíritu, y dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son huíos, hijos de Dios. La palabra huíos es la idea que son los que se parecen al Padre, los que tienen el carácter de Dios, su carácter, su naturaleza, su comunión con Dios. Dice el versículo 16, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos tecnones de Dios. Ahí dice tecnones. El 16 no es huíos, es tecnones. Estaba bien. En otras palabras, es sencillo. Todos somos nacidos de Dios, fuimos engendrados, y los engendrados son tecnos, hijos de Dios por nacimiento. Pero solamente los que viven como Dios, son guiados por el Espíritu, que andan en el Espíritu, que aman el Espíritu, son huíos. Recuerdan que Cristo nos cuenta una historia en el Nuevo Testamento, que hubo un muchacho inmaduro que abandonó la casa del padre. A ver, ¿quién me adivina qué es? Y le dijo, Padre, dame los bienes. Entonces, ¿ese muchacho qué era? ¿Un tecnon o un huío? ¿Perdón? Tecnon.
Aquí están divididos los salvadoreños y los chapines. ¿Saben qué dice? Me puse a estudiar, fíjense eso. Dice, un padre tenía 2 güíos y el güío le dijo, dame los bienes. A mí me da esperanza. Y yo me voy de la casa. Y ese muchacho menospreció la casa, menospreció al padre, menospreció el consejo del padre. Y aceptando su decisión, porque así es el padre, él dice, ¿tú te quieres ir? Pues adelante. Ay, no, mijo, no se vaya. Así, cada vez siempre comete errores. Pero Dios no es así. Dios deja que uno aprenda la experiencia y lo entregó a la heredad. O sea, no que no queramos cuidar a nuestros hijos, pero a veces al consentirlos, ellos mismos van a tropezar. Porque nosotros los evitamos, ni nosotros los disciplinamos, ni el Señor. Pero el Señor le dijo, ok, no le niega la experiencia a sus güíos para que maduren fuera de la casa, si no quieren adentro. Y a este muchacho se fue a la provincia apartada, al mundo de pecado de la carne, a vivir perdidamente. Y dice que quería, llegó a lo peor. Y quería él estar en la inmundicia. Y quería probar un sinfín de cosas, ver cómo es una vida. Hermanos, ¿cuántos quieren probar una vida sin el Padre? Una vida fuera de la casa, un hijo, pero esclavo. Y esa decisión fue una vergüenza y un menosprecio para la compañía del Padre. Dice Cristo que este hijo cayó en la posilga, hermanos, porque lo único que los hombres nos pueden dar sin Cristo es posilga. La palabra ahí es un chiquero. El único que el hombre puede darte. A vivir con los cerdos, para los judíos es algo inmundo. En la morada de los cerdos, es decir, quiso ilustrar que él cayó en lo más bajo de la inmundicia. Porque cuando los hijos no viven de acuerdo a la casa, no aman el linaje, se van de la casa, se pierden, y unos quizás sí regresan y otros no regresan, como Absalón, y aquí sí. Los hijos sensibles, los verdaderos, reconocen su necesidad y tarde o temprano regresan a la casa. Amén. ¿Regresó Jacob o no regresó Jacob? Regresó. ¿Regresó José cuando salió o no regresó cuando se fue a Egipto? Regresó aún sus huesos. ¿Regresó este hijo pródigo que negó la casa, que negó al padre, este güío, quien se fue de la provincia apartada? ¿Regresó a la casa? Y como les vuelvo a repetir, no estoy diciendo salir de la iglesia. Podemos estar acá, pero fuera de la casa. Y cuando regresa a la casa, noten que el padre dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y dice, yo no soy digno de ser llamado tu güío. Él reconoció que cuando falta respeto, cuando sale de la casa, deja de ser un güío. Este muchacho tenía más visión que otros. Entonces para ser güíos hay que estar en la casa. Hay que esperar. El hijo güío que se fue entendió que debido a su conducta impropia no era digno de la casa. Imagínense, ¿somos hijos esclavos o somos hijos libres? Hermanos, toda conducta que no represente la casa nos hace indignos del Padre y de la casa y también de la herencia. Pero ¿qué es la casa? Pues según el escritor de Hebreos, dice Hebreos capítulo 3, hablando de la casa, dice, por tanto, versículo 1, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó como lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno es decir, más digno que Moisés es Cristo Jesús, el apóstol, el hijo mayor de la casa. Cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Es decir, no solamente Cristo, Él es el digno porque Él es el hijo de la casa, sino Él es digno porque Él hizo la casa, y Él es digno porque Él es la casa. Y si Él hizo la casa y Él es el hijo de la casa y Él es la casa, Él es digno porque el hijo permanece en la casa para siempre, no Moisés. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Pero como qué? Como esclavo. Ahí le pusieron siervo, ¿verdad? Pero como esclavo. Para testimonio de lo que se iba a decir en esta noche. Es decir, Moisés fue fiel a Dios en la casa
pero como esclavo, como siervo, pero Cristo fue fiel en la casa como hijo libre. Por eso recuerden que Moisés dejó la casa, ¿sí o no? 2 veces. La primera vez el Señor no le dejó entrar a Canaán porque murió. Y aunque fue fiel por un fallo que hizo y no santificó el nombre de Dios, se quedó fuera de la casa y no entró a la casa porque fue esclavo del pecado. Moisés había sido fiel como esclavo. Tenía otras fallas. Porque falló una vez, el Señor dice, no entrarás. Al no vivir de acuerdo a la casa, no vas a ir a Canaán. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la vida vienen por medio de Yeshua. Josué sí entró, Jesucristo. Él nos mete. No actuó de acuerdo a la casa, entonces salió fuera, pero Dios lo levantó y lo resucitó. Al igual que Jacob, a quien lo sacó por un tiempo y lo entró. Al igual que el hijo pródigo, quien falló pero viene humillado. Ese güillo y el padre lo recibe y permanece en la casa con la heredad, lo bendice y hace fiesta. ¿Qué hacen ustedes cuando viene un hijo pródigo acá, hermanos? Un güillo. Y tú siempre has estado acá. ¿Haces fiesta tú también? Yo también quiero poner lo mío. Dale mi herencia también, que se la acabe él. ¿O no? ¿O somos esclavos? La segunda vez que Moisés quedó fuera fue en la transfiguración. ¿Se recuerdan cuando Jesús se glorificó junto a Moisés y Elías? Estaban representando, Elías representando a los siervos, a los esclavos profetas de la casa. Y al otro lado estaba Moisés, que estaba representando a los siervos, a los esclavos de la ley de la casa. A los siervos de los profetas y a los siervos de la ley. Y cuando dijo, Pedro dice, hagamos 3 derramadas. Porque era costumbre en ese tiempo, la fiesta de Sucoto de los tabernáculos, hagamos uno para ti, otro para Elías y otro para Moisés. Y de repente, cuando pusieron, hagamos 3. Y de repente, se cayó esta, se cayó la otra. Dios hizo desaparecer a Elías, Dios hizo desaparecer a Moisés y quedó Jesús solo. Porque el Hijo permanece en la casa para siempre. Amén. Cristo, el Hijo, es fiel en la casa, fiel a la casa y permanece fiel como hijo, porque nadie honró la casa como Jesús. Por eso dice el versículo 6 ahí que estamos leyendo. Pero Cristo como hijo en Hebreos, sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Cuándo somos casa? Si perseveramos, dice, representando a Dios y viviendo dignamente como Dios. Nadie se puede decir, yo soy templo de Dios, yo soy casa de Dios, y no vive como Dios. Nadie puede decir que es hijo de Dios y no vive como tal. Puedes decirlo, pero no eres. Hermano, perdón. Sí, puedes decir que eres hijo, pero es esclavo, estás fuera. Porque los hijos tienen el carácter del Padre. Amén. ¿Cuántas personas, cuántos cristianos son carnales según Pablo? Un cristiano carnal es aquel que nació de nuevo, un tecnón, pero no ama la heredad. Puede venir al culto, pero no ama al Señor. Llega a su casa y se le olvidó. Hasta el otro domingo, Señor, tecnón. Y Él te va a decir, hasta la otra eternidad te vas al infierno. Él es justo. ¿Cómo vamos a vivir todo el tiempo con Él queriendo ser un güiro, si ni siquiera siendo tecnones y lo aborrecemos? Algunos tecnones dicen, somos hijos. No estoy hablando de las otras iglesias, aún nosotros. Reclamamos esto, tengo las promesas. A ver, no lo decimos así. El pacto de la bendición, pero no viven como Él. Y aunque están en la iglesia, quizás están fuera de la casa porque no tienen su carácter. Hasta que aprendan como el pródigo, a amar la heredad, a amar al Padre y no avergonzar más la casa ni al Padre. ¿Quieres tú amar al Padre? ¿Quieres no avergonzar tú al Padre? Hay muchos cristianos que quieren los bienes de la herencia, quieren todo, quieren que el pastor los colupie, que todo, que el líder, que el hermano, que el parquero, que esto. Ay, no, si nos hacen algo, ¿qué? ¿Eres esclavo o libre? Solo los tecnones
buscan los dones, las bendiciones, las promesas de la herencia. Quieren todo lo de la herencia, pero no quieren al padre de la herencia, ni el carácter del padre de la herencia, ni la naturaleza del carácter de la casa. Pero que tú y yo si anhelemos ser como Cristo. Amén. Es importante ser engendrados por Dios, pero no es suficiente. Hay que vivir en el Espíritu y vivir en la casa del Padre como un verdadero hijo de Dios. No solamente engendrados, sino teniendo el carácter y la naturaleza del Padre como Cristo. Por esto Él dice que los huíos permanecen en la casa para siempre. Por eso Dios nos lleva al desierto, nos saca de la casa a veces, para que allá en el desierto aprendamos a ser hijos genuinos, con el carácter del Padre. ¿Anhelas tú ser un hijo libre, sin un amor por el pecado, ni por este mundo y la carne? ¿O quieres tú seguir siendo un hijo esclavo de tu pecado y vivir una apariencia? Todo debe de ser con el Espíritu. Los libres tienen la relación con el Padre porque se parecen al Padre, tienen el carácter del Padre, tienen la naturaleza del Padre, porque no se conforman con solo ser engendrados por Dios, tecnones, sino quieren vivir como Dios, huíos. ¿Somos hijos esclavos de la carne, del pecado, tecnones, o somos hijos de la libre, de Sara? Los hijos genuinos, verdaderos, permanecen en la casa, y si un día se equivocan como Jacob, como el hijo pródigo, tarde o temprano esos huíos regresan. Porque todos los hijos del Antiguo Testamento fueron Cristo. Isaac, José, Israel, que era Jacob, todo es figura de Cristo. Los hijos que estaban en la casa eran Cristo. Los esclavos somos nosotros en Cristo, que aparentamos que somos hijos. Con una verdadera actitud, como el pródigo que decía: ya no soy digno de ser llamado tú huío, pero el Padre lo recibe. Porque el Padre ve el arrepentimiento, el Padre ve una conversión genuina. Es la manera de un hijo verdadero, legítimo, regresar a la casa del Padre y decir: me equivoqué, pero mi reino no es la provincia apartada, mi reino es con mi Padre. Oh, hermanos, que digamos: prefiero ser un jornalero en la casa de mi Padre que ser un rey en el mundo. Amén. Alguien me dijo: ay, hermanos, sus músicos se fueron. En primer lugar, no son mis músicos, y son de Dios. Y en segundo lugar, prefiero un músico que ame a Dios que 50 carnales y con huesos. Y no estoy diciendo los que tenemos aman a Dios. Señor, haznos jornaleros, pero queremos ser como tú, a creernos reyes y estar en este mundo. Jesús, el primogénito, el hijo mayor de la casa, Él nunca falló. Él siempre representó la casa. Él puede libertar a los hermanos. ¿Por qué Cristo puede hacerlo? Porque Cristo nunca fue esclavo del pecado. Cristo siempre fue libre. Él puede libertar a los demás, hermanos. El único que puede libertar a otros es uno libre. Y el único que pudo pagar y hacer todo es el Hijo. Él es el único Hijo que nunca ha caído en la esclavitud. ¿Y tú? ¿Estás rechazando la libertad del Hijo? ¿Quieres ser libre del pecado para siempre? Porque libre es el que vive a Dios, libre es el que vive la palabra, libre es el que vive la vida de Cristo, de acuerdo a la casa. Y estudiando y leyendo un poquito la parábola del hijo pródigo, que no es el mensaje, entre huíos y tecnones, como les dije, dice: un hombre tenía 2 huíos, en Lucas 15. Y cuando el mayor le dice al padre: yo te he servido a ti y nunca te he desobedecido, nunca he violado ninguno de tus mandamientos, nunca me has permitido ni comer un cabrito con mis amigos. Y dice el versículo 30: pero y miren cómo dice ese hijo que siempre ha estado en la casa: nunca te he pedido nada, pero tu huío, le dice, se fue con las prostitutas, se fue a desperdiciar los bienes. Se dice que ha consumido tus bienes con rameras, se ha hecho matar para él el becerro gordo. Pero cuando vino tu huío, dice, léanlo, yo no lo había visto, hace unos meses lo estaba leyendo. Tu huío, dice, siempre utiliza toda la palabra, dice huío. Pero dice el versículo 31: y ahora lo recibes con amor. Y miren el versículo 31:
Y el padre le responde y le dice: Tecnón, siempre has estado aquí conmigo. Todo esto. Él entonces le dijo: Tecnón, tú siempre estás conmigo y todas las cosas son tuyas. ¿Eres necio? ¿Eres un tecnón? ¿Qué eres? ¿Tecnón? Tú, es la única vez en la parábola que Cristo está hablando esto en hebreo, en griego, perdón, no en español. Aquí dice hijo, hijo, hijo. Dice: tu hijo se desgastó todo. Y el padre se le cae viendo: inmaduro, bebé. Qué triste que has pasado aquí de adorno tantos años en la iglesia y en mi casa y en mi camino y nada. Es la única vez. Mi huillo era muerto y tu hermano, y ahora vive. Y tú, niñito, que eres el hijo mayor, pero eres un bebé, que solo dices: pacha, mamá, me quitaron mi juguete, me hizo esto el hermano, me hizo esto lo otro, me hizo... No aprendes. Aquí está el huillo. Sí es un huillo, vos sos un chorón, un tecnón, porque los bebés chillan porque quieren leche, ¿o no, hermano? ¿Usted ha visto cuando un bebé llora por leche? No llora, grita, hace un escándalo: quiero comer. Y usted, cuando usted quiere comer, ¿qué hace? Señor, dame una palabra viva. No, yo soy un huillo. Pero los niños, hermanos, cuando tienen hambre, claman por su leche. Pero no clamaba por su leche, sino por envidioso. Y dice: tecnón, eres un tecnón. Le está diciendo, ¿saben qué le está diciendo ahí? Tú no te pareces a mí. De que se tiene que ir eres tú. Y dice que se quedó afuera y ya entró. Aunque sea un huillo, tú eras huillo. Y después de haber sido heraldos, hay muchos que son heraldos y van a terminar siendo tecnones. Eran huillos. Y acá: Señor, llévanos de tecnones, huillos, de leyos. Vengamos a ser descalificados por nuestra necedad, por nuestros prejuicios. Tú no te pareces. Tu huillo regresó a la casa con un nuevo espíritu y él está íntegro ante mí. Huillo que tú dices tiene el carácter mío, pero tú, aunque estás en la casa, eres un tecnón. No te pareces en nada a mí, ni siquiera interpretas lo que estoy contento de ver que mi hijo ha regresado, porque tú no tienes mi espíritu, no tienes mi corazón. Aquí estás dentro de la casa, pero de adorno. ¿No me entiendes? Por eso Jesús le decía: pero si el huillo, es lo que utiliza, os libertare para pecar, sí seréis verdaderamente libres. Y muchos no lo creen y siguen pecando, son esclavos. Se van a dar cuenta en el infierno: tenía razón el Señor Jesús. Porque el huillo nos liberta para que seamos como el Padre, para darnos no solamente el derecho y la autoridad de ser tecnones, de ser sus hijos engendrados, sino la idoneidad para ser huillos con el carácter de Dios. Yo no quiero que mi hijo Matías, cuando tenga 30, diga: papá, pacha, chinchín. No, digo, tengo que ir a trabajar, voy a hacer esto, tengo lo otro. Un huillo. Ya sea cristianos en la iglesia, llevan 20 años y todavía llevan el chinchín. O no sé cómo le llaman en otros lados, pero sonaca. La sonaca. ¿Somos hijos libres o somos hijos esclavos? ¿Qué queremos ser, hermanos? ¿Niñitos carnales? ¿Hijos esclavos o hijos maduros? ¿Hijos de la libre? ¿Hijos de Sara? ¿Con el carácter del Padre? Pongámonos de pie. Pregunto: ¿habrá algo de esclavitud en algunas partes de nuestra vida? O hermano, tú que nos estás viendo, ¿habrán obras de la carne que Dios quiere destruir en tu vida y tú no quieres? Y hermanos, ¿será que tendremos nosotros cadenas de las cuales deseamos ser libres
Y siempre clamamos lo mismo de ser libertados de cadenas, y Él quiere ir, te va quitando y la vuelves a agarrar otra vez. ¿Eres inconstante? Dice que Saúl, el hijo esclavo, se fue al campo y andaba siempre en el campo. Era hombre de casa, estaba fuera de la casa. Pero dice que Jacob moraba en las tiendas, permanecía en la casa. A veces hay cristianos, hermanos, que dicen: sí, Padre, gracias. ¿Le has dicho tú así? Gracias, Padre. Sí, Padre, muchas gracias. Y el Padre te dice: ¿por qué me dices Padre? ¿Por qué me dices Padre? Si eres un esclavo. Y los esclavos no tienen derecho de decirme Padre. ¿O no recuerdas? Yo te puedo libertar para que seas mi hijo, no un esclavo o un hijo esclavo. Dice Romanos 8:15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavo, de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, de colocación, para ser un huillo, por la cual clamamos: Abba, Padre. Hermanos, yo vi documentales de los judíos, y a ellos nunca, a un esclavo, nunca se le permitía decirle al amo de la casa: papi, papá, aunque tal vez fuera hijo de él. Era el hijo de la esclava, es otro esclavo, es cierto, sos hijo, pero de la esclava, entonces no eres hijo. Un esclavo no tiene derecho de decirle al padre: papi, abba padre, papito, daddy, papá, padre. Solamente los hijos de la libre, los hijos que no tienen temor, los hijos que no tienen el miedo a creerle a Dios que Él puede hacer la obra, los hijos que no tienen obras de la carne, ni pecados, ni nada, son libres de pecado. ¿Deseas ser libre tú? ¿Quieres ser un hijo del esclavo de la libre, hermanos? Que no sea demasiado tarde cuando tú escuches esto en las llamas. ¿Quieres ser un esclavo o un libre? El único que puede libertarnos es el huillo teleio, el hijo perfecto, para que seamos verdaderamente libres de pecado. Primero, un huillo, hermanos, era huillo porque tenía su necesidad de estar en la casa del Padre. Y segundo, un huillo era huillo porque era misericordioso. Por eso el otro huillo salió y llegó a ser un tecnón, porque no amó a su hermano. Tú puedes llegar de huillo a tecnón. Lo dijo el Señor en Lucas 15. Solo el Padre puede dar a luz y formar hijos genuinos. Señor, ayúdanos. Libértanos de lo que somos. Ya no ser esclavos del pecado y de la carne. Pero quizá le podemos decir: Señor, pero si a un hijo, un esclavo, decía: Señor, yo soy esclavo, ya llegó el tiempo, los 6,000 años, los 6 días para salir. Ya estamos en este tiempo. Pero dice en el 7º, salía. En el año 7º. Y él decía: Señor, yo quiero servirte por amor. Y quiero no tratarte como un amo únicamente, sino que también seas un padre. Y el padre lo amaba como un hijo. Porque nadie puede amar a un amo o amar a un esclavo solo así. Señor, yo soy un esclavo de muchas cosas, pero quiero amarte y ser un esclavo por amor y poderte decir como un hijo: Padre, ayúdame, yo quiero servirte. Hay cadenas espirituales, hermanos. No es solamente, sí, alzar nuestras manos, como el canto que está sonando, pero cuando levantamos nuestras manos es por socorro, porque Él puede hacernos libres, en la verdadera libertad del Hijo, porque cuando somos hijos del esclavo, tenemos carne, pero cuando somos hijos de la libre, en mi corazón fluye un amor por el Espíritu. No hay un anhelo en tu corazón: Señor, yo quiero amarte,
Señor, yo quiero ser un hijo verdadero. Yo sé que si tú estás aquí es porque tú amas ser un huío, ser un hijo maduro. Y el Señor no se confundió con ese huío que regresó a la casa. Y el otro que se creía justo, el Señor le dice tecnón. Por eso el apóstol Pablo, entendiendo la parábola del hijo pródigo, dijo: porque donde está el Espíritu del Señor, ya no hay carne, y ahí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ya no hay esclavitud. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, para ya no caer en las mismas cadenas y poder levantar las manos y decirle: Señor, si yo no la levanto, estoy así, miren, hasta los pies tal vez llevamos otras cosas, y estoy aquí y encadenado. Pero Pablo, aunque tenía cepo, ministraba, pero no era un preso, era un prisionero de esperanza. Pero Señor, queremos levantar nuestras manos físicas y espirituales para decirte, Señor, que te necesitamos, Señor. Queremos ser hijos libres, Señor. Si tú, el Hijo, nos libertas, si el huillo viene en esta hora y nos liberta día tras día, el león de la tribu de Judá, seremos verdaderamente libres. No es cualquier hijo, no es cualquier libertador. Si el Hijo nos liberta, si el Hijo nos liberta, si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres, Señor. Porque el Hijo permanece en la casa para siempre, para libertarnos. Oh, libértanos, Señor. Queremos creer en tu nombre, porque el Hijo permanece en la casa. El esclavo no, libértanos, se romperán las cadenas al alzar. Libertad se romperá. Sí, Señor, porque solo será por su misericordia. Dile al Señor: misericordia, Señor, misericordia. Por su gracia.
y la carrera podremos terminar, porque solo será, solo la misericordia del Hijo, solo el amor del Hijo, solo la gracia del Hijo. Libértanos, Señor, una libertad gloriosa, oh, de los hijos. Que tu gloria sea vista. Si no queremos llegar algún día a ser esos hijos maduros, pero reconocemos que muchas áreas de nuestra vida, Señor, están aún con esas cadenas. Y hoy venimos delante del único que puede libertarnos. Aquel que es libre y poderoso, que puede romper esas cadenas, eres tú, Señor. Rogamos porque esas cadenas sean rotas por misericordia. Lo suplicamos en esta hora. Queremos ser verdaderamente libres, Señor. Aquí está nuestra vasija delante de ti. Si tú quisieras, Señor, si tú quisieras tomarla en tus manos, oh alfarero, y hacerla de una nueva manera, Señor. No de otra manera, sino que de una nueva manera, porque solo tú eres el que hace las cosas nuevas. Hemos sido engañados, Señor.
creyendo que debemos vivir de otra manera. Pero tú lo que quieres es que vivamos de una nueva manera. Esa nueva manera que solo viene de tu mano tierna, Señor, y misericordiosa. Queremos ser conformados como tú quieres, Señor, para que de verdad sea una nueva manera de vivir en nuestras vidas. Por amor a tu nombre, Señor, aquí está nuestra vasija. Si tú quisieras, Señor, si tú quisieras hacerla de nuevo, oh, hazla de nuevo, Señor, para que nuestras vidas se parezcan a ti, Señor. Por favor. A ver si hoy harán dos, que vengamos a tener necesidad de leche. Señor, danos tal corazón, Señor, de hijos maduros, de hijos perfectos, que cuando lleguen, hijo contigo, ya transformado en un Dios, nosotros no vengamos a ser inmaduros, sino nuestro corazón se alegre con aquel que es poderoso para restaurar al que de verdad quiere conocer la verdad. Porque entendemos que la verdad es una persona. La verdad eres tú, Señor, eres el camino y la verdad y la vida. Oh, Señor, queremos conocerte, ¿verdad? Queremos ser verdaderamente libres. Danos la gracia para servirte por amor, Señor. Queremos ser hijos, Señor. Ay, permanecer en la casa, Señor. Oh, Salvador, danos de tu gracia, Señor. Por amor a tu nombre, oh Salvador. Porque solo será por tu misericordia y solo será por su gracia que podremos mostrar tu gloria.
Gracias, Señor. Amén, hermanos. Si el Hijo, si el Huíos nos liberta, no hay duda, hermanos, seremos verdaderamente libres. No miente. La Escritura no fue escrita para otros, es para su pueblo. Ahora, si alguno rechaza el no ser Huíos, está rechazando al Huío. Pero Él es el primogénito, el hijo entre muchos hijos, el hijo de los hijos, el Huío entre Huíos. Yo no quiero terminar ser un tecnón por mi propia necedad, un carnal. Pero si Él cada día nos liberta, seremos verdaderamente libres. Él tiene interés en nosotros, hermanos. Yo venía manejando hoy por la tarde y de repente vi uno de estos atardeceres aquí en la Antigua, preciosos, de noviembre, y comencé a ver la circunferencia, pero como que no tenía fin. Y oí una voz que me decía: yo estoy acá, pero también estoy allá. Y en ese momento, en la tarde me vino: con razón, el Señor nos ama tanto, que cuando David decía: cuando veo los cielos, cuando veo las estrellas, y saber que el que hizo todo eso no tiene fin, y que eso es precioso. No el dueño de la casa de la esquina, que es millonario, él va a morir y su casa se va a caer, pero el que hizo los cielos y la tierra, y que te diga: yo estoy ahí contigo, yo soy tu Padre, el Padre de los cielos y el que hizo las estrellas, y vas a estar conmigo siempre. Si eres un Huío en mi casa, y los que no estarán fuera en el lago de fuego. Yo decía: Señor, gracias por amarme más, gracias por darme esa libertad gloriosa, ¿verdad? Habrá gloriosa libertad, ya no de la carne, ya no va a haber más carne, pero Él nos va a bendecir, hermanos. Cada vez que tú digas: Señor, ¿y ahora qué hago? Mira a los cielos y di: ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo, el Huíos del hombre, que es Cristo, para que le visites. ¿Quiénes somos, hermanos? Somos sus hijos. Somos aquellos que Dios ama. Y hermano, Él quiere llenarnos. Él quiere llenar nuestra vida, nuestra casa, para que ya no seamos niños carnales por todo viento de las pasiones desordenadas, de doctrinas ni de nuestras vidas, sino que seamos hijos de Dios. No solamente Huíos, sino llegar al teleios, a un hijo perfecto, con el carácter y la naturaleza del Padre. Pero sobre todo, no solo diciendo: Él es mi Padre de nombre, sino viendo y siendo igual a Él, porque el que ha visto a Cristo ha visto al Padre. Así que permanezcamos en Cristo, y si permanecemos en Él, seremos como el Padre. Y si permanecemos en el Padre, sin duda seremos hijos, Huíos del Padre de todos los Huíos. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en nuestro próximo servicio.